para comenzar con la administración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, una vez más te pedimos que seas tú quien nos ministre. Todo lo que oiremos lo llevaremos por obra. Ministranos, Abba, ayúdanos a crecer, a entender y a comprender la vida que tú quieres que llevemos, porque esa es la vida de la vida que nos conduce a vida eterna. Bendito Yahshua Mashiach, agradando tu voluntad, agradándote a ti, precioso Elohim. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, aleluya. Muy bien, amados Sahim, vayan abriendo su Biblia en el libro de Levítico. Vamos a empezar, aleluya, en el libro de Levítico. ¿Quién se acuerda cómo se llama el libro de Levítico en hebreo? Vayikra, exactamente, Vayikra. Y vamos a ir a Levítico 21. Levítico 21. Y hoy vamos a estudiar la parashá Emor. Emor. ¿Qué significa Emor? Habla, ¿sí? De hablar, dirigirse a algunas personas. En este caso, si ustedes gustan y ya están allí, vamos a leer Levítico 21:1. Dice, Levítico 21:1. Yahweh dijo a Moshe, a Moisés, habla a los Kohanim, hijos de Aarón. Entonces, de ahí surge la palabra Emor. Emor, hablar, habla a los hijos de Aarón en este caso. Esta parashá es la número 31, amados hermanos, de 54. 31 de 54. Y es la octava parashá del libro de Levítico. Amén. Vuelvo a repetir, es la parashá número 31 de 54 y es la octava parashá del libro de Levítico. Ya estamos casi por terminar este precioso libro. Y abarca desde Levítico 21, verso 1, de Levítico 21, verso 1, al capítulo 24, verso 23. Amén. Levítico 21, verso 1, al capítulo 24, verso 23. Y la conclusión, la Haftará, es Ezequiel 44, de los versos 15 al 31. Amén. Aleluya. En esta parashá encontramos, entre otros, porque créanme que hay mucho que estudiar, los siguientes puntos. ¿Sí? Las leyes de pureza para los Kohanim. ¿Qué son los Kohanim para los nuevecitos? Los Kohanim es lo que ustedes han conocido como los sacerdotes que servían en el templo, pero no es correcto decir sacerdotes, sino Kohanim. Kohanim, eso es lo correcto, ¿sí? Porque sacerdote viene de sacrificador de cerdos, ¿sí? Sacerdote, entonces no es correcto. Lo correcto es Kohanim. Después, ¿qué otro punto? La pureza de las ofrendas. La pureza de las ofrendas que se llevaban al templo o al Mishkan. Y ahora, ¿cómo lo cumplimos? Bueno, también vamos a hablar algo de ello. Las fiestas de Yahweh, aleluya, sí, las fiestas de Yahweh también las vamos a estudiar hoy. El aceite de la menorá, los panes de la presencia, esos puntos ya los vimos, ¿sí? Y el castigo del blasfemo, entre muchos otros puntos muy interesantes que hay en esta parashá. Vamos a hacer un pequeño contexto. ¿De dónde estamos? ¿En qué punto de la lectura estamos? Bueno, ustedes recordarán que el templo, el Mishkan, lo correcto, tú lo has conocido como tabernáculo, pero lo correcto es Mishkan. El Mishkan había sido levantado, Aarón y sus hijos habían sido ya dedicados como Kohanim, Aarón como sumo Cohen. Después vino el pecado, ¿sí? De los hijos de Aarón, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Exactamente, así es. Amén. Solamente quedó Eleazar y Itamar. ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú fueron los que pecaron y quedó Eleazar e Itamar. Bueno, después de esto, estamos haciendo un contexto muy amplio, ¿verdad? Yahweh empezó a dar o a explicar, lo decíamos en la parashá anterior, mandamientos nuevos para que el pueblo supiera cómo debían dirigirse a su Elohim, cómo debían dirigirse a nuestro Elohim, qué podían llevar al templo, al Mishkan, ¿sí? al tabernáculo, al Mishkan, qué podían llevar, qué no podían llevar, explicarle a los Kohanim qué debían hacer, qué no debían hacer con las ofrendas, cómo debían de tratarlas. También les explicaba, o al menos en esto nos vamos a referir, qué hacer cuando uno de los hijos de los Kohanim pudiera tener algún defecto, cómo debían ellos tratar las ofrendas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Bueno, lo vamos a ver dentro del tema, pero les doy un adelanto. Ustedes y yo fuimos llamados por Yahshua HaMashiach para servirle. Por lo tanto, dice Apocalipsis 1:6 que somos reyes y Kohanim. Exactamente. Sin embargo,
nosotros vamos a encontrar una gran diferencia entre el servicio que se hacía en el tabernáculo, en el Mishkan, ¿sí? Lo correcto es Mishkan, y lo que hacemos hoy. Hay una diferencia, sí, porque nuestro Adón Yahshua HaMashiach ya pagó el precio por nuestros pecados, actualmente no hay templo, y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué estudiamos todo esto? Porque aunque el servicio de los Kohanim ha cambiado, es decir, todos los que estamos llamados para servir al Eterno ya no vamos al Mishkan o al templo porque no lo hay, seguimos teniendo que mantener estas leyes en nuestra vida para poder servirle al Eterno como a Él le agrada. Sin más, para que quede más claro, vamos a empezar. Vamos a leer Levítico 21, 1 al 5. Dice: Yahweh dijo a Aarón: habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por un pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano. A ver, vamos a leerlo despacio. Yahweh dijo a Moisés: habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne hará rasguños. Los Kohanim tenían que mantenerse puros en todo momento porque eran el intermediario entre el pueblo y Yahweh. Entonces vamos a ocupar como siempre nuestros marcadores para hacer ejemplos. ¿Qué pasaría si esta persona fuera buscando a Yahweh, necesitando consuelo, una respuesta, una oración, una bendición, etcétera, etcétera? ¿Qué pasaría si él, que fuera el Cohen, no estuviera disponible? Estuviera en pecado, estuviera contaminado por un muerto. ¿Qué pasaría? ¿Quién atendería su necesidad? Desde luego que el Eterno, Él lo conoce, ¿verdad? Desde muchas veces, realmente siempre, el Eterno ya sabe lo que le vamos a pedir siquiera antes de que nosotros abramos la boca. Sin embargo, en ese momento en particular y hasta el día de hoy, el Eterno se ha complacido en que haya siervos y siervas que podamos atender a las almas para poder que el Eterno sea exaltado, sea, vamos a decirlo, glorificado, porque Él es el que hace la obra. ¿Y por qué se complace Yahweh en que haya siervos, o un intermediario, un siervo? Porque el Eterno conoce el nivel espiritual de cada quien. Y a veces el que este siervo atienda a un alma frágil, un alma nuevecita o alguien que está pasando por una situación que es difícil para comprender, le ayuda al que necesita la oración y la bendición a sentirse confortado de una mejor manera. ¿Sí? Los siervos de Yahweh, como lo vamos a ver hoy, tenemos mucha responsabilidad y tenemos que cultivarnos mucho en muchas áreas de nuestra vida para poder servir bien a Yahweh. Entonces, primero, en este momento, los Kohanim les avisa Yahweh a través de Moisés: no se pueden contaminar. No se pueden contaminar porque no tienes que conservarte puro para poder servir a Yahweh y poder atender a las almas. Y aquí vamos a empezar. Pues siempre me gusta retomar estos puntos porque los nuevecitos es algo que les dicen en las denominaciones XZ. Cuando alguien viene a estudiar Torah, le dicen: ¿a poco tú vas a cumplir todos los mandamientos de la Biblia? No podemos cumplir todos los mandamientos de la Biblia porque no todos me tocan a mí. Sí, no todos te tocan a ti. A mí no me tocan los mandamientos de las mujeres, ¿verdad? Pero a ti sí te tocan, y los cumples con mucho amor. Vamos a ver que en esta parashá hay mandamientos para 3 personas diferentes. Vamos a verlo con gusto. Y preparen su marcador. Dice, Levítico 21, verso 1. Yahweh dijo a Moisés: habla a los hijos de Aarón, a los Kohanim, hijos de Aarón. Y puedes subrayarlo ahí. Entonces, ¿para quién es este mandamiento? Para los Kohanim, hijos de Aarón. Muy bien. ¿Sí? Ahora, vamos a Levítico 21, verso 9. ¿Sí? Dice: y la hija del Cohen, si comenzare a fornicar a su padre deshonra,
quemada será al fuego. Entonces, aquí este mandamiento es para el Cohen, pero en sí la sanción o el decreto de que no debe de fornicar es para la hija del Cohen. Es para todos, pero en este momento se está refiriendo en particular a las hijas de los Kohanim. Ahora, otro tipo de mandamiento está en el verso, o más bien un mandamiento para otra persona diferente, se está refiriendo en el verso 10. Levítico 21, verso 10, dice, y el sumo Cohen entre sus hermanos, ahí se está refiriendo que de ahí en adelante ese mandamiento es para el sumo Cohen. Vamos a leerlo completo. Y el sumo Cohen entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Ese mandamiento para quién es? Para el sumo Cohen, exactamente. Entonces, siempre, amados Sahim, hay que entender a quién se está refiriendo el Eterno. Es igual cuando estudiamos las cartas de Pablo. Hay muchos malos entendidos porque las almas se confunden entre a quién se estaba refiriendo Pablo. No es lo mismo que se refiriera a los romanos que a los corintios, o no es lo mismo que se refiriera a los tesalonicenses que a los efesios. Hay que entender el contexto. Corinto, por ejemplo, era una de las ciudades más complicadas. Entonces, ¿quieren saber más acerca de las cartas de Pablo, de Rav Shaul? Véanlas en el canal. Nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Celorio, a quien le enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, él nos las ha dado de punto a punto. Entonces repásenlas, están en este canal. Ahora, amados Sahim, ya que vimos que la Torah es muy grande, es infinita, pero que la Torah tiene mandamientos específicos para cada quien. Hay mandamientos para los Kohanim, mandamientos para los hijos de los Kohanim, mandamientos para el pueblo, mandamientos para los hombres, mandamientos para las mujeres. Para ti que eres nuevecito, que no te quieran abrumar con esa pregunta. ¿Tienes que cumplir toda la Torah? Sí, toda la que te toca, como hijo del Eterno o como hija del Eterno. Pero si tú no eres Cohen, no eres sumo Cohen ni nada, entonces no te toca cumplir esa parte de la Torah, esos mandamientos. ¿Amén? Muy bien. Ahora, la santidad, y aquí vamos a aprender algo muy bonito. La santidad que debían tener los Kohanim era grande, era alta, porque pues como ya lo dijimos, eran intermediarios entre Yahweh y el pueblo. Ahora, ¿cuánta santidad debía tener el sumo Cohen? Muchísima, ¿verdad? Inclusive llevaba una diadema que decía santidad a Yahweh, kedushá a Yahweh, apartado para Yahweh. Entonces aquí vimos un mandamiento muy interesante. Levítico 21:10, y el sumo Cohen entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni, a ver, léanlo fuerte, ni rasgará sus vestidos. ¿Qué pasó con Caifás cuando juzgaron a nuestro Adón Yahshua? ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo 26. Vamos para allá con gozo y con ánimo. Aleluya. Mateo 26. Porque aquí vamos a aprender que el eterno Yahshua HaMashiach, porque Él es uno y Él es único, bendito es Él, dio profecías y todas se cumplieron porque Él es el profeta de profetas. Mateo 26. Y vamos a leer del verso 62 al 65. Dice, Mateo 26, 62 al 65, dice, y levantándose el sumo Cohen, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yahshua callaba. Entonces el sumo Cohen le dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si eres tú el Mashiach, el hijo de Elohim. Yahshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Atención al verso 65. Entonces el sumo Cohen rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Qué terrible situación, qué horror. Juzgando a nuestro Adón Yahshua, que Él es puro, que no tuvo pecado, Caifás rasgó sus vestiduras. Qué terrible, qué terrible. Y pecó. ¿Por qué? Porque esto estaba prohibido para el sumo Cohen.
para el sumo Cohen. Entonces, veamos cómo puedes anotarle ahí en tu Biblia, en Mateo 26, 65, ahí la cita. Está prohibido que el sumo Cohen rasgara sus vestiduras. Levítico 21, verso 10. Y entonces dice, se cumple la profecía que nuestro Adón Yahshua HaMashiach dio en Lucas 24. En Lucas 24, vamos para allá. Sí, en Lucas 24, en el verso 7. Aquí la podemos encontrar, aunque está también en otras citas, pero vamos para allá. Lucas 24, verso 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Aquí está. ¿Por qué? Porque había pecado en el Sanedrín. En el Sanedrín estaban cegados por el pecado. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y de ahí te remite a otras citas donde está esta misma profecía de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Qué bonito es estudiar así, tenemos todo el contexto. Vean ustedes, amados amigos y hermanos nuevecitos, que la Torah es una sola. No le vamos a quitar nunca ni al antiguo pacto ni al nuevo pacto, porque lo que está en el antiguo pacto nos permite comprender el nuevo pacto. Amén. Bueno, regresando al punto de Levítico 21, vamos para allá. Levítico 21, verso 1. ¿Por qué tenemos que estudiar estos mandamientos si se refiere aquí en particular a los Kohanim, hijos de Aarón? Bueno, tenemos que estudiarlo, como ya los dije, porque ahora la Keuná, el servicio para Yahweh, ya no está limitado únicamente en este momento para los hijos de Aarón. Todos somos reyes y Kohanim por la sangre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, por su sacrificio único y perfecto. Y vamos a verlo, aunque esta cita muchos ya se la saben, en Apocalipsis 1, en el verso 6, ¿sí? Para que así todos queden contentos, todos queden viéndolo en su propia Biblia y vean por qué tenemos que estudiar estos mandamientos. Apocalipsis 1, verso 6 dice, y vamos a leer desde el 5 para que ustedes lo tengan el contexto completo. Y de Yahshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Atención, ahí está el llamado que hizo contigo y conmigo. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y Kohanim para Elohim. Amén. Su Abba, a él sea el esplendor, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si ustedes tienen dudas sobre Yahshua, el tema de Yahshua es Elohim, hoy vamos a ver una pequeña parte, pero revisen los temas. Están en este canal. Nuestro amado Roé, Dr. Javier Palacios Celorio, a quien enviamos un gran saludo y muchas bendiciones, ya nos lo explicó con muchas citas. Juan 10:30, yo y el Abba, uno somos. Entonces, amados Ajim, por Apocalipsis 1:6, nosotros somos reyes y Kohanim. Entonces, estos mandamientos de no impurificarnos nos interesan, ¿verdad? Porque todos queremos permanecer puros. Vamos a verlos, vamos a ver, amados Ajim, ahora Romanos 5:12. ¿Por qué la muerte impurifica? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Sí? ¿Por qué la muerte impurifica? Porque cuando alguien fallece se vuelve impuro o impurifica a los que le rodean, porque la muerte es la consecuencia directa del pecado. Vamos a Romanos 5:12, ¿y qué dice ahí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte es la consecuencia directa del pecado. Permítanme leer mis notas para darles esta idea. ¿Por qué nosotros como Kohanim debemos de procurar mantenernos puros y no tener impureza en nuestra vida? Dice, por lo tanto debemos alejarnos del pecado, permanecer en todo momento puros. ¿Sí? En este caso, este mandamiento lo vamos a aplicar a nuestra vida entendiendo la causa de la muerte. Nosotros vamos a mantenernos puros. ¿Por qué? Porque la causa del pecado es la muerte. Para evitar tener impurificación por muerte, tenemos que estar libres de todo pecado. ¿Amén? ¿Sí? Aleluya. Ahora, ¿qué pasa entonces si
o una ajot fallecen, esperemos que no, ¿verdad? Les deseamos a todos mucha vida y bendición. Pero si alguien fallece, entonces, ¿cómo aplica este mandamiento para nosotros? Nosotros sí podemos acudir, en este caso, vamos a decirlo así para que se entienda, se entienda para todos, al funeral, ¿sí? Al sepelio de donde está el aj o la ajot que guardaba Torah. Y podemos, en este caso, ir y estar con los deudos, amén. Y no estamos quebrantando este mandamiento porque estamos reuniéndonos con nuestra familia, con nuestros hermanos en Yahshua HaMashiach, del cual somos parte del cuerpo. Amén. Entonces aquí no se quebranta la Torah porque dice aquí: habla a los hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto entre sus pueblos, mas por un pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo y por su hermano. ¿Quién dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach que es nuestra madre, nuestros hermanos, los que hacen la voluntad de Yahshua? Entonces, no se está quebrantando la Torah. Hoy si un aj fallece, podemos ir a acompañarlo, ¿sí? Estar con él. Después, si van, por ejemplo, al sepelio o al cementerio, una vez que termine el evento, hacer un mikvé, un buen baño, ¿sí? Limpiar todo, y entonces ya se puede continuar sirviendo al Eterno. Esto es interesante, amados Ajim, para que no confundamos. Estos mandamientos siguen aplicando. Nada más que nosotros ahora los vamos a entender en el contexto de no contaminarnos con muertos, es decir, no contaminarnos con el pecado ni con los pecadores, y también que si se requiere apoyar a un aj o a una ajot en la Keilah porque falleció uno de los miembros de su familia que guardaban Torah, podamos hacerlo. Si no son no guardadores de Torah, es más difícil porque ahí se empiezan a hacer ritos y cosas que son contra la Torah, de los cuales nosotros no podemos participar. Amén. Ahora, amados Ajim, continuemos con la parashá. Recuerden que la finalidad de este mandamiento es que todos estemos puros, que seamos kadoshim, porque Yahweh es kadosh. Vamos a verlo aquí atrás en Levítico 19:2. Dice: habla toda la Keilah de los hijos de Israel y diles: Kadosh seréis, santos seréis, porque santo, Kadosh, soy yo, Yahweh vuestro Elohim. Amén. Vamos a continuar con la parashá. Ahora vamos a estudiar el verso de Levítico 22, en el verso 1, y vamos a leer hasta el 4. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y que no profanen mi kadosh nombre, mi santo nombre, yo Yahweh. Y diles: todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Yahweh, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Yahweh. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que tuviere derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya, o la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo, con agua. Y cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Entonces, seguimos en la misma enseñanza de Yahweh. Yahweh quiere que los Kohanim, que los que le servimos al Eterno, ya lo vimos en Apocalipsis 1:6, los que le servimos a Yahshua, seamos puros, le sigamos sirviendo en santidad y en pureza. Pero no nada más nosotros, sino que tratemos todas las cosas, todas las ofrendas, todas las cosas que el pueblo dedica a Yahweh, también con la misma santidad y con la misma pureza, y que no impurifiquemos por causa de nosotros nada de lo que es ofrecido a Yahweh. El servir a Yahweh, amados hermanos, nos demanda a todos, por eso les decía al principio, que nos tenemos que cultivar en muchas áreas. Tenemos que pulirnos, tenemos que crecer en santidad y estar siempre en santificación, porque el servir a Yahweh demanda tener un cuidado especial en todo, amados. Tenemos que aprender. Si estás en un ministerio y te toca recibir a alguien en la puerta, tienes que procurar saber hacerlo correctamente, preguntarle al líder de ministerio cómo lo puedes hacer. Si te toca barrer, saber cómo hacer tu ministerio, hacerlo bien, puesto que nuestra función
Yo lo puse aquí en mis apuntes. Es como ser el mayordomo, ¿sí? O un sirviente, si tú quieres. Yo lo puse así para darme a entender, porque el mayordomo es el que abre la puerta, por ejemplo. El mayordomo del Adón del universo, del Señor del universo. Nuestra única finalidad, amados hermanos y hermanas, es atender y cuidar a las almas para que puedan acercarse a Yahweh y cuidar todo lo que le pertenece a nuestro amo, a nuestro Señor. Si alguien consagra 2 blancas, como lo vimos con la viuda en lo que nos explica nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿cuánto crees tú o cuánto creo yo que valdrán esas 2 blancas para Yahweh? Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, si tú, amado hermano, amada hermana, que dices que eres Cohen, que eres siervo, sierva del Eterno, no te has detenido en tener cuidado en cómo tratas a las almas que Yahweh acerca a ti para que tú los atiendas, o no has tenido cuidado en cómo tratas las cosas que son dedicadas a Yahweh, ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Yo lo digo por mí, porque el ser siervo, el ser sirviente, el servir a Yahweh, porque eso es lo que somos, siervos inútiles somos, dice la palabra, no nos da una posición de autoridad para poder oprimir, castigar, lastimar a las almas, sino al contrario, nos da una posición de autoridad en humildad. Es decir, poder guiar a las almas. Yo puse aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho. ¿A quién dedicó Ana? A su hijo Samuel. ¿Cómo tenía que tratar Elí y sus hijos, Ofni y Finés, a Samuel? Con mucho cuidado, porque era algo dedicado a Yahweh, el profeta Samuel, y lo fue. Veamos, él fue el que ungió al rey David. Entonces, este es un punto que va relacionado en la parashá, en el hecho de decir, tenemos que ser puros, limpios de todo pecado, no dejarnos contaminar por cualquier cosa, y también mantener puras y santas las cosas que Yahweh pone a nuestro cuidado. Amén. Porque si alguien, por ejemplo, hay quienes, a mí me ha tocado, ven las exhortaciones que nos hace nuestro amado Roe en los videos, en los audios, en donde se exhorta fuerte contra el pecado, y es así. Pero ellos que no tienen las cualidades necesarias para hacerlo, porque son nuevos, porque a lo mejor además de que son nuevos tienen algún complejo o algún trauma, hay personas que les gusta ministrar a bibliazos, ¿sí? Y entonces quieren que su familia los comprenda y les haga caso, y quieren tener una autoridad la cual no les ha sido delegada. Entonces, si tú has sido de los que has querido ministrar a tu familia a bibliazos, y no has comprendido que tu familia o las almas que el Eterno ha acercado a ti es para que las trates de una forma distinta, vamos a poner mucha atención. Miren, vamos para Primera de Samuel. Hay que tener mucho cuidado y hay que buscar cultivarse. ¿Cómo soy? ¿Soy lo mejor que puedo ser yo o realmente me falta todavía crecer? Es bueno preguntarse esto. ¿Soy la mejor versión de mí mismo? ¿O soy la peor versión de mí mismo? ¿Hago lo mejor que puedo o hago lo que puedo? Vamos a Primera de Samuel, ¿sí? Vamos en el capítulo 1. Este es un libro que nuestro amado Roy ya nos ministró, es un libro muy hermoso. Repásenlo, revísenlo, es muy interesante. Primer libro de Samuel, y vamos a leer del verso 10 al 18. Dice... Bueno, desde el 9, dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el Cohen Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh, ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto. Fíjense, Ana había ido hasta Silo, ¿sí? Se fue a buscar el consuelo de Yahweh por una aflicción muy grande que tenía en el alma. Y lejos de estar nada más llorando y demostrando todo el dolor que tenía en su corazón, en ese momento estaba haciendo algo muy importante, un voto. Puedes hasta subrayarlo, yo lo voy a subrayar. E hizo un voto. A veces, si los que ministramos no nos ponemos en los zapatos, y eso hay que corregirlo si es el caso tuyo, Jajot, consejero, consejera, de quien nos está pidiendo la administración.
Y eso es falta de compasión. Hay que ser compasivos porque Yahshua es compasivo. Entonces, en ese momento Ana estaba totalmente concentrada, teniendo un momento de intimidad, derramando su corazón delante de Yahweh, diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh. Era una ofrenda del profeta Samuel. Yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, aparte del voto de consagración, era nazáreo el profeta Samuel. Mientras ella lloraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Fíjense cómo no solamente no comprendió Elí, no juzgamos la memoria de Elí, ni de hombre, ni de Finés, nos remitimos a la palabra siempre para aprender, pero no entendió nada, no entendió qué era lo que estaba pasando. Y entonces dice en el verso 14, entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Adón mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas, o sea, lo grande de mi dolor y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Y él le respondió, pues ya arrepentido o con vergüenza tal vez, le dijo: ve en paz y el Elohim de Israel te otorgue la petición que ya le has hecho. Entonces, no solamente porque aquí si vamos, permítanme, no vamos a regresar todavía, quedémonos aquí en el libro de Samuel. Muchos podrían pensar que el tratar, que si alguien lleva alguna cosa, aceite para la menorá, una ofrenda de flores, uno puede hacer con ella lo que quiera. No. Que si un alma se acerca a ti para que le enseñes Torah, que es un alma que está buscando de Yahweh, tú los puedes tratar como tú quieras. No. Si realmente quieres ser un Cohen, ¿sí? Como Yahweh ya te llamó, amado Jajot, tienes que aprender a tratar a las ofrendas, las cosas apartadas para Yahweh, con amor y con respeto. Aquí lo vemos. ¿Qué estaba haciendo Ana? Acudiendo delante del Eterno, dando un hijo, nada más y nada menos. Que si dice en el verso 15, si le dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh. Era una ofrenda, ese niño estaba consagrado. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas personas no puede ser que tú hayas ministrado que son apartados para Yahweh? Yo conozco a varios, aleluya, y les mando un gran saludo. Yo sé la historia de un al que yo amo de una manera especial, que él le dijo al Eterno: tú eres de Yahweh. Yo no lo puedo maltratar. Tengo que tratarlo no lo voy a tratar para que él se enorgullezca, pero tengo que tratar con cuidado porque es un hijo de Yahweh. Así igual que tú, aunque el llamado haya sido diferente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver Primera de Samuel en el capítulo 3. En el capítulo 3 y en el verso 10. Dice: y vino Yahweh y se paró y llamó como en las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel: he aquí que haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Será una cosa muy tremenda. Y vamos a verla con mucho detalle. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Elohim y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahweh, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Elohim y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Yahweh es, haga lo que bien lo pareciere. ¡Qué tremendo! ¿Por qué se enojó el Eterno con Elí? ¿Por qué se enojó con él?
Vamos a verlo aquí en 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Y era costumbre de los Coanim con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del Cohen mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el Cohen lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del Cohen y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el Cohen, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Yahweh el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Omri y Finés? El no tomar con cuidado, el no tomar en serio, el no cuidar las ofrendas de Yahweh. Y es que el hecho de una ofrenda, no nos vamos a ir nada más a lo económico. Puede ser que un aj se te acerque, un ajot, una alma nueva, con la intención de conocer a Yahweh, que lleve, por así decirlo, su corazón en sus manos directo para ofrecerlo a Yahweh, y que si tú no lo atiendes o que si yo no lo atiendo correctamente, estaríamos actuando como estos varones, de una manera impía, sin conocimiento. Esta persona viene, se acerca a Yahweh, quiere conocer, y tú le impones mandamientos rabínicos que no están en la Torá, o le impones tus propios mandamientos diciéndole, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero si tú que estás ministrando a alguien, se lo prohíbes, o le prohíbes guardar el Shabbat, porque todavía no ha podido resolver cosas, ¿cómo va a crecer? Y todo esto lamentablemente lo he sabido a través de los años, que el Eterno me ha permitido servirle. Almas que están arrepentidas, pero que tienen una situación en su vida en la cual no la han podido resolver, un problema legal, una situación de algún tipo. Y le dicen, no puedes guardar Shabbat hasta que no resuelvas eso. ¿Cómo entonces ellos van a crecer y van a tener más comunión con Yahweh y van a dejar de pecar si nosotros les prohibiéramos guardar un mandamiento? Eso es actuar como los hijos de Eli. Así que si alguien entre la audiencia está haciendo eso, tenga mucho cuidado. 1 Samuel 4, y vamos a ver de los versos del 4 al 11, dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos que moraba entre los querubín, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. Y aconteció que cuando llegó el arca del pacto, Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel tembló con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Yahweh había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Elohim al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¡Qué terrible! ¿Por qué fue vencido Israel? Porque no había santidad, ni siquiera en los Coanim. Habían llevado el arca de una manera insensata y precipitada. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y lo más terrible, y el arca de Elohim fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Elohim. Él no debía haber permitido que se la llevaran, pero lo permitió. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí.
Y era Elí ya de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de tal modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y dijo Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Elohim fue tomada. ¿Por qué? Perdón que me haya extendido la lectura, pero cada detalle es muy importante. ¿Por qué pasó todo esto? Por causa del pecado de los Kohanim. Por causa del pecado de los hijos de Elí, por no tomar con respeto y guardando la Torá las ofrendas, por no ser fieles a su ministerio. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Vamos para allá, en Levítico 21, ¿sí? La kedushá de los Kohanim. No impurificarse, mantenerse puros, no contaminarse por muerto, no contaminarse por cualquier cosa. Tratar con santidad las ofrendas. ¿Qué pasó con Elí y sus hijos? No lo hicieron. No lo hicieron. Y no estoy sacando los textos de contexto, sino que aquí Yahweh nos habla acerca de las cosas que son dedicadas a Él y cómo los Kohanim solamente en estado puro, es decir, solamente en santidad, podían comer de ellas. Vamos a Levítico 22 en el verso, vamos a ver, en el verso 9, para que vean que se está refiriendo a esto también. Levítico 22:9 dice: guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Yahweh, que os santifico. Ahí está. Pureza, no contaminarse. Los Kohanim tenían que estar más puros que nadie, y el sumo Cohen mucho más que nadie. En el caso de Elí, vuelvo a repetirlo, no juzgamos ni criticamos. Esto no fue así. Tomaron con ligereza el servicio en el Mishkan, y eso les trajo graves consecuencias. Pero lamentablemente las consecuencias no fueron solamente para Elí, Omri y Finés, sino también para ¿quién? Para todo el pueblo, porque murieron 30,000. Entonces hay que reflexionar. Hagamos una pausa y vamos a reflexionar. Si tú tienes un ministerio, porque aunque te conectes a través de internet y eres nuevecito, pero ya estás en todos los pactos, tienes un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio, amado Aj? A alcanzar almas. Alcanzar almas, ir y proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Estás cumpliendo con tu ministerio? Primera pregunta. 2. ¿Lo estás haciendo con el cuidado que se requiere? Sí, recuerda que ellos, puede ser que arrepentidos lleven, como lo decía yo de ejemplo, el corazón en las manos, totalmente como una ofrenda dedicada al Eterno, y que por una mala palabra, por una mala actitud, por un mandamiento que te estás inventando, los estés alejando en lugar de acercarlos a Yahweh. ¿Tratas a las ofrendas, tratas a las almas con la pureza y la santidad necesaria? ¿Las trato yo así? O a lo mejor porque tuviste un mal día y estás presionado, no les quieres contestar o les contestas de forma grosera. Hay que tener cuidado, amados Ajim. Ahora, aquí también en Levítico 22 se refiere a la comida de los Kohanim, lo que estaba consagrado a los Kohanim, cuándo sí podían tomarlo y cuándo no. Vamos a leer Levítico 22:10. Dice: ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del Cohen y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el Cohen comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del Cohen, si se casare con varón extraño, no comerá de las ofrendas de las cosas sagradas. Pero si la hija del Cohen fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, es decir, hijos, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. El que por hierro, por error, comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y dará al Cohen con la cosa sagrada. Atención. No profanarán pues las cosas santas los hijos de Israel, las cuales apartarán para Yahweh, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Yahweh, soy el que os santifico. Entonces, el Eterno nos habla aquí a través de que no todos podían tomar los alimentos de los Kohanim, porque eran algo dedicado. Recuerden, como ya lo vimos también en el libro de Samuel, eran parte de las ofrendas. A ti y a mí Yahweh nos dio un alimento especial.
nos dio el maná, porque recordemos que en estos tiempos de la restauración, el Eterno está restaurando al pueblo, pero en este tiempo lo está restaurando como debió ser al principio, para que todo el pueblo le sirva, no solamente la tribu de Leví, no solamente la tribu de Rubén, de Isaacar, de Zabulón, no, quiere el Eterno que todos le sirvamos. ¿Para qué? Para anunciar su palabra. Por eso Yahshua HaMashiach no solamente escogió entre sus discípulos a puros levitas, no, todos tenemos esa comisión. Sin embargo, si tú, amado hermano, lo diré así, o hermana, no has discernido que este alimento, que el maná que descendió del cielo, lo que Yahweh te dio a ti, es valioso y se lo quieres dar, le quieres dar ese alimento a cualquiera, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque muchas veces en casa de algunos mesiánicos hay personas que no quieren Torah, que rechazan la Torah, y tú insiste y casi les ruegas para que ellos crean en lo que tú estás recibiendo directamente desde el cielo. Vamos a ver Mateo 7, verso 6. Si ustedes gustan, yo se los leo. Quédense en el Vayikra porque vamos a regresar para allá. Mateo 7, verso 6. Dice ahí nuestro don Yahshua que no le demos las perlas a los cerdos. Si tú estás queriendo darle la información que se te envía a través de WhatsApp a cualquiera, estás haciendo esto, y esto es algo muy delicado. Mateo 6, verso 7, verso 6, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si tú estás recibiendo una información para tu protección, para tu cuidado, y el que vive contigo no ha querido nada ni con tu Elohim, que es mi Elohim, que es el que nos da vida a todos, ese alimento a él no le corresponde. Y si tú lo das, estás profanando ese alimento que Yahweh me envió para ti. Tengamos mucho cuidado, porque si no, podría suceder en esa persona, no se lo deseamos, lo que ocurrió con Ofni y Finés y con Elí, que fueron apartados de la Keuná. Volvemos a decirlo, por eso tú ves que personas empiezan a recibir las noticias y las mandan, porque yo lo he visto, las videollamadas, mandan el link, mandan para acá, mandan para allá, y de repente apostatan. ¿Por qué? Porque el Eterno los hace a un lado, no tratan con cuidado el maná que les está dando Yahweh, no tratan con cuidado ni tienen en cuenta las ofrendas, las cosas que son dedicadas para Yahweh. Lo que Yahweh mismo nos permite tener como parte de nosotros, que en este caso es alimento espiritual. Entonces, piénsenlo, amados. Vamos a continuar con la parashá, vamos a Levítico 23. Aleluya. Y son las fiestas de Yahweh, no son las fiestas de los judíos. Muchas veces en el Nuevo Pacto tú has leído, que eres nuevecito, y eran las fiestas de los judíos. No, son las fiestas de Yahweh. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí, Levítico 23, verso 1 y 2. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh. No dice las fiestas solemnes de los judíos o las fiestas solemnes de Israel, no. Vamos a leerlo, y si tú no lo tienes subrayado, subráyalo. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como Kadosh, como santas convocaciones son estas. Y entonces empieza a narrar en este precioso capítulo todas las convocaciones, todos los momentos en donde Yahweh nos quiere reunidos como un solo pueblo para exaltarle, para adorarle. ¿Y cuál es la primer fiesta? El Shabbat. Anótalo. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, santa convocación. No es si quieres, no es opcional, es una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Y en tu Biblia a lo mejor dice aquí equivale a sábado. Lo correcto es Shabbat. Shabbat. Amén. Aleluya. Entonces anota ahí, Levítico 23:3, puedes anotarle en tu Biblia, Shabbat. Vamos al verso 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes,
Pesaj, no es Pascua, es Pesaj, es de Yahweh. Entonces anótale ahí, Pesaj. Y en Levítico 23:6 dice, a los 15 días del mes de esta fiesta solemne de los panes sin levadura es Hamatzot. Amén. Aquí este capítulo se los voy a dejar de tarea que lo lean todos, porque luego hay hermanos que ya tienen 1 año, 2 años guardando Torah y nos hablan y nos dicen, oiga, dígame qué días no debo de trabajar, qué días no debo de trabajar para guardar Pesaj. Bueno, hermano, pues ya te lo tienes que aprender de memoria. No se trabaja Pesaj, no se trabaja Hamatzot, ni el segundo Shabbat de Hamatzot, pero a veces no se lo saben porque no leen este capítulo con calma. Aquí, por ejemplo, está explicado en el Levítico 23:6, a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Así, a Yahweh, 7 días comeréis panes sin levadura, eso es Hamatzot. Amén. Y luego dice, en el verso 8, y ofreceréis a Yahweh 7 días de ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está el segundo Shabbat de Hamatzot, hermanos. Sí, porque luego nada más quieren guardar Pesaj y el primero de Hamatzot. No, son 2 Shabbatot. ¿Sí? Tú tienes que hacer tus cuentas. Si Pesaj y Hamatzot es este día, bueno, entonces el segundo Shabbat no voy a trabajar. Bueno, ahora, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seis o mies, traéis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, que es cebada, y ahí se refiere a la preciosa fiesta de Bikurim. Excelente, muy bien. Luego en el verso 16 dice, desde el 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla en la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Y ahí se refiere a la gran fiesta de Shavuot, donde nuestro amado Roe mecerá, primeramente el Eterno, la gavilla de trigo. La gavilla de trigo ya no es de cebada, sino de trigo. Ahora continuemos. En Levítico 23, verso 23, dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1 del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de shofarot y una kadosh convocación. Ese es Yom Teruah, ¿verdad? La fiesta, tú la has conocido como de las trompetas, pero es el día de alarma. Teruah significa alarma, día de alerta, alarma, y es el día donde se toca el shofar en particular. Y entonces ahí explica que en Yom Teruah no se trabaja, porque dice, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Luego, en Levítico 23, verso 27 dice, a los 10 días de este mes, 7º será el día de expiación, tendréis kadosh convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ese es Yom Kippur. Yom Kippur, el día de la expiación. Y ahí también aclara que ningún trabajo de siervos se haréis. Es el día de expiación para reconciliaros. Entonces, en Yom Kippur se ayuna y no se trabaja. Continuemos con la lectura. Levítico 23, en el verso 33. Dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, mucha atención, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos, lo correcto es Sukkot, a Yahweh por 7 días. Entonces ahí está, ¿qué día se festeja el primer Shabbat de Sukkot? El día 15 del mes 7º. ¿Se trabaja? No. El primer día, dice en el verso 35, habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y luego, si ustedes continúan con la lectura, en el verso 39 dice, pero a los 15 días del mes 7º, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Entonces, ¿cuántos Shabbatot de Sukkot son? 2. El primer Shabbat de Sukkot y el segundo Shabbat de Sukkot no se trabaja. ¿Ya lo vieron, amados hermanos? Sí, aleluya. Así tú tienes que aprenderte esto y saber en qué fiesta estás y en cuántos días vas a poder trabajar y cuántos no. Y tú mismo buscar en el calendario. Nosotros con mucho gusto, siempre nuestro amado Roe les da las fechas, publica los calendarios. Pero esto también es parte de que tú como creyente
tengas la voluntad de aprendértelo, tengas la voluntad de hacerlo y entonces así prepararte, ¿sí? Si tú todavía trabajas bajo patrón, pues preparar tus vacaciones, y si tú eres tu propio patrón fuera del Shabbat, atender tus negocios rápido y dedicarle estos días completamente a Yahweh, amén, y no estar ahí apurados y demás. Bueno, espero que se hayan gozado. A mí me gusta mucho estudiar las fiestas, pero esto ya está ministrado, muy ministrado. Nuestro amado Roe cada año nos da un tema sobre cada una de las fiestas en las fiestas, y además están los temas que tú puedes buscar: Pesaj, gozo y paz, Shavuot, gozo y paz, en donde vas a encontrar una explicación amplia y detallada de cada una de estas preciosas fiestas. Vamos a terminar, amados Sahim, la parashá en el Levítico 24. Ustedes pueden leer Levítico 24 del verso 1 al 9, y esto ya está ministrado en la parashá Tetzaveh, que nos dio nuestro amado Roe, y también aquí hace unos meses lo estudiamos, ¿verdad? Levítico 24 del 1 al 10 está en la parashá Tetzaveh. Ahora, vamos a leer Levítico 24 del verso 10 al 16, ¿sí? Con gozo y con ánimo, aleluya, despiértate. Es muy interesante lo que vamos a ver, y sobre todo nos va a ayudar a aprender algo que a lo mejor ya no estábamos teniendo muy en cuenta. Levítico 24:10 dice: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Vean hasta dónde. Por eso hay que tener cuidado con nuestros niños, educarlos lo mejor posible. A veces te van a decir que eres muy estricto, te van a decir que deberías ser más flexible, pero es bueno educar a nuestros hijos de una manera en la cual ellos crezcan con valores, crezcan bien educados, crezcan con temor de Elohim, que es lo más importante, porque vean hasta dónde alcanzó, que ni siquiera el nombre del blasfemo se menciona, pero sí el de su mamá. La deshonra. Este malvado fue tan despreciable ante los ojos del Eterno por su propia maldad, que su nombre fue borrado. No está, pero el nombre de su madre sí fue, y hasta el día de hoy se sabe quién fue la madre del blasfemo. ¡Qué deshonra! Yo me atrevería a decir que qué tragedia. Entonces, tengamos cuidado con todos los que tienen hijos, tengan cuidado con sus hijos. Veamos lo que ven, seamos firmes a la hora de no permitir cosas que están mal, que no te tiemble la mano, papá o mamá. Amén. Dice, verso 12, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Yahweh que iban a hacer con él. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la Keilah. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Yahweh ha de ser muerto, toda la Keilah lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es proferir una maldición en contra de algo, de alguien, o en contra del Eterno, lo cual es muy grave. Se define como una expalabra o expresión injuriosa contra alguien o contra algo sagrado. Una blasfemia también se define como una ofensa verbal contra la majestad divina. Entonces, una forma de una blasfemia sería de negar la divinidad de Yahshua HaMashiach, como lo dijimos hace un momento y vamos a verlo. Yahshua HaMashiach es divino, Yahshua HaMashiach es Elohim. Vamos a ver la cita, anótenla si gustan, Juan 10:30. Juan 10:30. Sí, porque son palabras de él, amados Sahim. Aleluya. Juan 10:30, yo y el Abba uno somos. Entonces, ¿quién puede decir sin blasfemar que Yahshua no es Elohim? Es imposible, porque se está atentando contra la majestad divina. Si Yahshua dijo, yo y el Abba uno somos, es porque así es. Así es. Todo aquel que niega que Yahshua es Elohim es blasfemo. Es blasfemo. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces, ¿por qué un blasfemo debe morir? ¿Por qué? Porque un blasfemo no solo se queja de Yahweh,
sino que critica sus decisiones. Una blasfemia también puede considerarse, una blasfemia es también afectar la soberanía, buscar querer afectar la soberanía de Yahweh y pensar que cada uno debe vivir como uno quiere. Eso también es una blasfemia, porque Yahweh es soberano, ¿sí? Por eso hay tanta gente que sufre maldición en su vida, porque dice, no, yo quiero hacer lo que a mí se me antoja, yo quiero vivir conforme a mi voluntad. Pues de alguna manera se rebelan y blasfeman en contra de Yahweh diciendo, no, tú no eres divino, tú no eres majestuoso, tú no eres el Rey Todopoderoso, yo quiero gobernar mi vida. Eso es algo muy grave. Cuando una persona no conoce Torah, cuando una persona está en el mundo cegado, Yahweh tiene compasión como la tuvo contigo y conmigo y le invita a guardar su Torah. Si a pesar de eso, a pesar de que tú les has hablado y ellos no han querido, eso ya es totalmente diferente. Tendrán que llevar su pecado, como lo dice aquí. Entonces, ¿es duro? Sí, pero es la verdad. Oramos para que el Eterno trate con esas almas y que se arrepientan, como lo leímos en el Salmo 119. Antes de ser descarriado, humillado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces no le dejamos otra opción al Eterno, sino dar una buena paliza. A ti, a mí, a lo mejor nos dio una buena paliza para que viniéramos a guardar la Torah. Pero aquí lo importante, amados Sahim, es que los creyentes no blasfemen. Porque ya vimos aquí que la paga de la blasfemia es la muerte. Y voy a volverlo a leerlo. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a Elohim, a su Elohim, llevará su iniquidad. O sea, es decir, ya no hay nada que hacer. Si tú, amado hermano, hermana, has cuestionado el proceder de Yahweh, ten cuidado. Porque según conforme lo hayas hecho, o te quedaste en la rayita de blasfemar, o inclusive ya hasta blasfemaste. Ten cuidado, esto es muy grave. Si tú has dicho, ¿por qué el Eterno no me ha sanado? ¿Por qué el Eterno te has quejado? ¿Por qué ya no puedo tener lo que tenía antes, mi vida que tenía antes? Yo supe el caso de una persona, ya no guarda Torah. Todo el tiempo que estuvo guardando, entre comillas, porque realmente nunca lo hizo bien, dizque guardando la Torah, estuvo quejándose. ¿Por qué para guardar Torah tuve que dejar mi trabajo mi trabajo aquel, mi trabajo el otro y mi trabajo? Y cada vez que venía, según a ministrarse, y mi trabajo, y es que yo en mi trabajo, y es que yo tenía, y es que yo hacía, ¿qué estaba haciendo? Blasfemando. Estaba cuestionando la voluntad y la autoridad divina de que él dejara ese trabajo inmundo, porque era un trabajo inmundo, impío, donde solamente se provocaba la perdición del alma suya y de otras personas, cuestionando eso y queriendo imponer su voluntad. ¿Qué pasó? Blasfemó. Y entonces el Eterno lo apartó. Ya no está, ya no guarda Torah, está cegado. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, amados Sahim, porque si tú o yo nos hemos quejado, hemos querido forzar la voluntad de Yahweh a que sea como nuestra voluntad, si tú lo has hecho, estás en la línea de la blasfemia. Si te has atrevido a quejarte de la Torah, de Yahweh, has cuestionado su proceder, su omnipresencia, su omnipotencia, su omniconocimiento, porque Él conoce todo. Si tú has cuestionado eso, y has querido o has dicho, has hablado en contra de la Torah, haciendo ver como que tu pensamiento es superior, blasfemaste. Arrepiéntete. Y esto es algo muy delicado y lamentablemente puede pasar entre los que se dicen creyentes, en donde dicen, es que yo preferiría que la Torah fuera más liberal o como que la Torah fuera más como yo pienso. Eso es blasfemia. Cuidado. No lo permitas. ¿Por qué? Porque en este momento, amados hermanos, hablo de creyentes que ya tienen años. En este momento, los creyentes que guardamos Torah ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos 5 o 6 años atrás. Ya no se puede. Y si tú no lo aceptas y te sometes a la voluntad del Eterno y dices, sí, Abba, si ahora tú me restringes más ciertas cosas, así está bien. Aleluya. Y contrario a eso, quisieras brincarte la voluntad de Yahweh, estarías en el lindero de la blasfemia. Y si lo haces, estarías blasfemando.
Si el Eterno hace unos años nos permitía hacer ciertas cosas y estar todos en el mismo, teniendo una vida diferente a la que ahora tenemos, y ahora estamos más restringidos porque Él así lo permitió, porque Él sabe lo que está bien para ti y para mí, y tú quieres brincarte eso y decir, no, yo quiero ser creyente, pero hacer lo que yo hacía antes y vivir como vivía antes. Ten cuidado, estás en la rayita de la blasfemia, y si lo haces, blasfemaste, lo vuelvo a decir. Tengan mucho cuidado. Vamos a ver esto, y con esto terminamos. Es muy importante hablar de esto. Si tú te sujetas y clamas al Eterno, sí, todos tenemos anhelos, todos tenemos cosas en nuestro corazón que quisiéramos que el Eterno tenga en cuenta. Háblale, manifiéstatelas, pero sujétate a Él. ¿Acaso no decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Si el Eterno no te ha querido sanar porque Él sabe que en este momento conviene que tú estés pasando por una situación de X o Z, pídele al Eterno que tenga en cuenta el amor con el que le sirves y que te sane si es su voluntad, y que si no es su voluntad, te sostenga. Pero no quieras implantar o forzar tu voluntad sobre la voluntad de Él, que es soberana, porque eso sería atentar, como lo dice aquí, una ofensa verbal contra la majestad divina. Decirle, no, tú estás, hasta no quiero ni decirlo, como pensar que nuestro pensamiento es correcto y el del Eterno es incorrecto, lo cual no es verdad. ¿Sí? Si el Eterno no te ha dado hijos, si el Eterno no te ha dado esto, si el Eterno no te ha dado otro, es porque así está bien. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Vamos a ver el ejemplo de dos reyes de Israel. Los dos estaban en peligro de muerte, los dos querían vivir, pero uno quiso hacerlo a su manera y el otro lo hizo a la manera de Yahweh, sometiéndose a su voluntad. Vamos a verlo. Segunda de Reyes, anoten las citas, vamos para allá y con esto terminamos. Segunda de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, Yahshua Mashiach le reprenda, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Por qué mandó consultar al enemigo? Porque quería vivir, pero no quería vivir sometido a Yahweh, quería vivir sometido a su voluntad, sometido a su propio Dios, que en este caso es el mismo enemigo, el mismo Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces el malaj de Yahweh habló a Elías Tisbita, el profeta Elías, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Elohim en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Yahweh, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Esta persona, este rey de Israel, Ocosías, quiso hacer las cosas a su modo. Dijo, no, yo quiero vivir. Entonces, vamos a preguntarle a Baal-Zebub, Yahshua Mashiach reprenda todo eso, los dioses falsos, para que me diga que sí, o sea, para que me diga lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? Porque si él lo aceptara su muerte, pues me hubiera ido a consultar a este demonio. Ahora vamos a ver, él lo hizo a su manera, por su voluntad, por sus medios errados y equivocados, y que solamente traen muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Pecó consultando a dioses falsos, ¿y qué le vino? La muerte. Vamos a ver ahora entonces la diferencia. Segunda de Reyes, vamos a ver en el capítulo, permítanme un momento, en el capítulo 20. Y vamos a ver el caso del rey Ezequías. Aquí en el mismo libro, Segunda de Reyes 20. Y es que a veces en la salud el Eterno nos prueba, créanme, nos trata de una manera especial y a veces no lo entendemos y nos quejamos y podríamos estar en la rayita de la blasfemia, o inclusive si alguien no tuvo cuidado y se le fue la lengua, hasta ya pudo haber blasfemado. Hay que hacer arrepentimiento. Segunda de Reyes 20, verso del 2 al 7. Entonces él volvió su rostro a la pared, está hablando acerca del rey Ezequías, si quieren lo leemos desde el 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Yahweh dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo, miren la diferencia, amados Sahim. Aquí está la clave.
Ocosías dijo, vayan a ver al diablo, Yahshua Mashiach reprenda, vayan a ver al diablo a ver si me voy a curar, porque quería vivir, era lógico. Bueno, ¿qué le dice aquí el profeta Isaías a Ezequías? Vas a morir. Lógicamente Ezequías quería vivir, porque por eso le dice esto a Yahweh. Te ruego, oh Yahweh, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Pero nunca le dijo el rey Ezequías, sálvame, me lo merezco, ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué me vas a quitar la vida si yo he estado muy bien delante de ti, no he pecado? No se rebeló, no se rebeló. Desde luego el rey Ezequías quería vivir, pero no se rebeló. ¿Qué hizo? Acudir, apelar a la compasión del Eterno. No se rebeló, pidió compasión. Te ruego, Abba, ten compasión, acuérdate. No lo estoy cambiando, estoy parafraseando, estoy tomando el contexto de lo que el rey Ezequías quería decir. Te ruego, ten compasión, Yahweh, acuérdate que he andado delante de ti en verdad, que no te he fallado, que he tenido un íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Nada más. No se rebeló, no blasfemó, acudió a la compasión de Yahweh. Padre, si tú quieres, o sea, ¿qué más podía hacer? Ya tenía el decreto. Dice Yahweh que vas a morir. Pero él pidió compasión. Padre, yo he intentado hacer las cosas como a ti te agradan. Ten piedad. Desde luego, esto estaba sujeto a la voluntad de Yahweh. Él no se rebeló contra la voluntad de Yahweh. Se sujetó, Padre, ten piedad, acuérdate de mí. ¿Y qué pasó? Verso 4. O sea, porque esto fue en un instante, no se rebeló. Véanlo, Abacadosh, ayúdame. Que esto es muy importante. Entendámoslo todos. No se rebeló. ¿Y qué pasó? Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, en ese instante, Yahweh fue y le dijo, vas a morir. Lo aceptó, dijo, Padre, ten piedad. Yo quisiera vivir, pero lo aceptó, no se rebeló. Ten piedad. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Yahweh a Isaías diciendo, vuelve, retente, regresa, y di a Ezequías príncipe de mi pueblo. Así dice Yahweh, el Elohim de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahweh. Tremendo, tremendo. ¿No será que muchas oraciones no son respondidas porque ya se blasfemó? ¿Y no se sujetó uno que se dice creyente a la voluntad de Yahweh? Ya no podemos hacer las mismas cosas, amados. La verdad, la situación en el mundo cada vez es más compleja. Y nosotros que somos los que guardamos Torah, tenemos que entender la vida que Yahweh quiere que llevemos. ¿Te lo has preguntado? ¿Te has hecho esa pregunta? Padre, yo se lo he pedido. Junto a mi familia, Abacadosh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, ayúdanos a entender la vida que tú quieres que llevemos ahora, porque es diferente a la de hace un año, a la de hace 2 años, a la de hace 3 años, y será diferente de aquí en lo que resta hasta que venga nuestro Adón Yahshua Mashiach. Pasaremos muchas cosas buenas y también otras cosas que a lo mejor no nos van a gustar tanto, pero sometámonos a la voluntad de Yahweh, porque si nos quejamos, si alguien se queja, podría estar blasfemando y entonces sería cortado del pueblo. Pesémonos, amados hermanos, vamos camino a Shavuot, pesémonos, tengamos mucho cuidado. Si tú abriste la boca de más y blasfemaste, haz teshuvá, haz arrepentimiento. En ese momento no pensaste las consecuencias de lo que estabas haciendo, hoy ya las sabes, arrepiéntete. Pídele al Eterno compasión como lo hizo el rey Ezequías. Yahweh es bueno. Recuerden lo que dice en Proverbios 28, verso 13. Y el que confiesa su pecado, ese alcanzará compasión. Amados hermanos, son tiempos difíciles, pero no imposibles. Son tiempos duros, pero en Yahshua tenemos nuestro reposo. ¿Sí? Ánimo, anímense. Y si tú has hecho algo de lo que vimos hoy, corrígelo y sé cómo debemos de ser todos los Juanim, todos, porque es nuestra obligación estar en santidad, no impurificarnos, cuidar las cosas sagradas, las cosas de Yahweh, y así todo va a salir bien. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a hacer una oración y démosle gracias al Eterno por su palabra.
Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Abba Kadosh, porque nos ministras, nos hablas, nos edificas, nos permites entender, Abba Kadosh, cómo quieres que seamos tus siervos, porque todos nos has llamado a ser reyes y Kuanim. Abba Kadosh, te pedimos que sigas bendiciendo a tu siervo, nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio, a él, a su familia, a todos los Roim, a todos los Sakenim, a todos los encargados de obra, a los consejeros, a las consejeras, y a todos mis hermanos y a mis hermanas, Abba Kadosh, de la Keilah Gozo y Paz. Bendice a nuestros hermanos de la casa de Judá, de la casa de Israel, y haz, bendito Yahshua HaMashiach, que todos nos mantengamos, que tengamos ese anhelo de mantenernos en pureza para ti, porque tú quieres que hoy todo el pueblo de Israel te sirva. Ciertamente has llamado levitas y Kohanim para levantar Mishkan, para levantar la obra, pero tú quieres que todos acudamos a ellos y que todos llevemos tu palabra. Ayúdanos, bendito Yahshua Mashiach, que si alguien se ha contaminado, rápido corrija y se vuelva a la pureza, a la santidad, bendito Yahshua Mashiach. Que si alguien ha blasfemado, tengas compasión de él o de ella y que aprenda a sujetarse a tu bendita voluntad, bendito Yahshua HaMashiach. A Abba Kadosh te damos gracias y nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, toda Gabá y todo lo que hemos oído, lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, ve Omen, aleluya, aleluya. Aleluya, y así exaltando vamos a